Ya no tiene ninguna posibilidad más de pelear contra Dios y lograr lo que quería lograr, que era comprarnos. Ahora depende, sí, de cada uno de los hombres y de las mujeres, que como dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera, dice en Juan capítulo 4, de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso, algo tremendo, algo glorioso. Pero después que Jesús se le aparece a los discípulos, es interesante, hay algunos datos que son maravillosos. Él se les aparece y estuvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos y enseñándoles todas las cosas concernientes al reino de Dios. Se les aparecía y les seguía enseñando. Ya era una alegría, un gozo tremendo lo que estaba ocurriendo ahí, porque recuerden ustedes que el Señor fue crucificado en las Pascuas. Las Pascuas significaba que recordaba el pueblo judío, que habían sido rescatados de la esclavitud de la tierra de los egipcios. Y eran las Pascuas. ¿Se acuerdan que comían las legumbres, las hierbas amargas? Y recordaban cómo los había sacado de todo eso. Y fue tremendo, fue glorioso, porque ese día fue el día que justamente el Señor fue crucificado, fue elegido y entre un forajido y él eligieron al forajido que se salve y el Señor fue crucificado. Ahora, cuando uno comienza a ver lo que pasa después que el Señor se les aparece, y yo mencionaba el domingo cuando Jesús les dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé. Y finalmente les dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa más preciosa, gloriosa e impresionante que el Señor les da a los discípulos. Pero claro, después comienza en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque ahí dicen en Hechos que el Señor se les apareció 40 días. ¿Pensó usted el número 40 días? ¿Cuántas cosas importantes aparecieron en las Escrituras? Sin embargo, el Señor se les aparecía, les enseñaba y dicen Hechos que aún le preguntaban al Señor qué iba a ocurrir con Israel, si iba a ser restaurada. Y el Señor les dice, no, esperen, que esas cosas dependen del Padre. Y eso está en la sola potestad del Padre. Pero el Señor ahí les dice, vayan a Jerusalén porque van a recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ya el Señor se los había anunciado mientras caminaba por la tierra, mientras estaba con ellos, les había dicho, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Es decir, que la situación fue esta, es la venida de Jesús, nace engendrado por el Espíritu Santo, nace Jesús, comienza su ministerio a los 30 años aproximadamente, está 3 años y medio con los discípulos y entrega su vida en la cruz. Cuando Él asciende a la gloria del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, es el que queda en la tierra y el que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó en la tierra. Ahora, ¿en qué fecha ocurre todo esto? Y es muy interesante porque muchos no saben en realidad qué era lo que significaba Pentecostés. ¿Qué era lo que significaba Pentecostés? Porque uno ve que estaba en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 2,
y comienzan a ocurrir algunas cosas. Vamos a leer ahora. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban todos confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y te pregunto, ¿el Señor te llamó? Amén. ¿Te llamó? Amén. No lo puedo decir yo por vos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Jesús resucitado está 40 días. Fue resucitado, recuerden ustedes, después del tercer día, Él resucita, fue crucificado en las Pascuas. ¿Y qué es esto de Pentecostés? Los judíos, después de la Pascua, en el Antiguo Testamento, cuando ellos festejaban lo que había sido la liberación de la tierra de los egipcios, 50 días después celebraban la Pascua, la Pentecostés. ¿Y qué significaba Pentecostés? Que
en ese día, 50 días, fue el tiempo que transcurrió desde que Moisés subió al monte Sinaí y Dios estuvo con Dios, le dio la ley y desciende del monte y le da la ley al pueblo. 50 días. ¿Y qué era lo que celebraban? Pentecostés. Les da la ley. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Jesús? Está 40 días con los discípulos y les dice, vayan a Jerusalén porque pronto ustedes recibirán la promesa. Entonces los discípulos judíos celebran la Pentecostés 50 días después de la Pascua, 50 días después que Jesús había muerto, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Lo que tipificaban esos días, la cantidad de días, y que por un lado habían recibido la ley y que se manejaron con la ley, los judíos se siguen manejando con la ley, aquellos creyentes que recibieron a Cristo como su Salvador, cambia la ley por la promesa del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Qué importante. ¿Y qué ocurre cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo? Un detalle que es sin desperdicio. Comienza la iglesia del Señor. Ahí comenzó la iglesia. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La promesa. Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo, se revolucionan, porque acuérdense que el Señor les había dicho que recibirían poder. Y les habla del poder. Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos hombres que eran 120, que estaban en un lugar, en un aposento alto, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Son revolucionados. Allí había hombres piadosos que los estaban viendo, temerosos de Dios. Y dijeron, ¿qué es esto que estamos viendo? Porque cada uno le oía hablar en el idioma que hablaban en sus lugares. Y estos eran hombres humildes, del vulgo. No eran hombres de idiomas, pero les había sido dado por el Espíritu Santo hablar en otro idioma. Quiero aclarar, cuando uno habla de las lenguas o del don de lenguas, el don de lenguas o es un idioma determinado, son lenguas angelicales, que luego voy a explicar, espero no olvidarme para qué sirven y entre tantas otras cosas. Pero ahí la iglesia que nace reciben poder. ¿Cuándo fue? En Pentecostés, 50 días después que el Señor fue crucificado. Habían recibido la ley en el Antiguo Testamento con Moisés, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y comienza la iglesia, y la iglesia se revoluciona, y la iglesia ya no queda sujeta a la forma que se movía en el Antiguo Testamento, sino que conoce lo que es la gracia. ¿Y qué quiere decir la gracia? La gracia es la inmerecida bondad recibida de parte de Dios sin merecerla. ¿Qué significa esto? Que yo recibo la salvación sin merecerla, no por mérito mío, no porque yo merezco, soy un gran hombre, un gran tipo. No, ni vos ni yo lo somos, sino que hemos recibido y recibimos la salvación por un regalo de Dios. Regalo absoluto de Dios. La iglesia se revoluciona. Cuando la iglesia se revoluciona, todos comienzan a decir, ¿pero qué pasó? Les oímos hablar en nuestro idioma. Otros decían, están todos borrachos, mirá cómo gritan. Mirá las cosas que dicen, no entendían nada. Pero había un montón de gente que estaba allí, que Pedro comienza hablándoles de David, lo que le había pasado a David. Yo salté esa parte para no ser muy extensa. Pero en un momento los judíos empiezan a decirles, señores, que la gente les decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y sean bautizados
y les predica. Y en esa predicación se convierten 3.000 personas. Dice, más de 3.000 personas. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Aquellos hermanos llenos del Espíritu Santo. Pedro hablando lleno del Espíritu Santo y fuego. Y se convierten. Se aviva el fuego. Era lo que Jesús les había dicho que recibirían. A mí me impacta saber que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Pero la humildad de Jesús, que cuando le decían, no es necesario que te hagas daño, no te vayas, Él dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Son 3 en 1, un Dios. Y cuando desciende el Espíritu Santo, que es el que está en este lugar, que está en cada rincón de la tierra, que no se le escapa detalle, que sabe de lo que estoy predicando, que sabe dónde estás, es el que llena toda la tierra y el que está acá. Y así como Jesús le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya porque no vendría el Espíritu Santo, es lo que nosotros hemos recibido. Desde que nosotros hemos nacido, el que habita y el que está es el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Y revolucionó la tierra. Y así como revolucionó, no la tierra, a los creyentes. A los creyentes. Porque todavía hay algunos que niegan la presencia del Espíritu Santo. Aunque usted no lo pueda creer, hay algunos que dicen, no, es una fuerza de Dios. No, es la persona de Dios. No, es que el Espíritu Santo fue para aquel entonces. No, porque es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Cuando habla de Dios, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es el mismo. No se apaga, no se detiene. Y detalles interesantes. Estamos en un tiempo bastante complicado, un tiempo de pandemias. Hay gente que tiene situaciones delicadas de salud y muchos se mueren en situaciones como de pandemia, aunque es una pandemia chiquitísima comparadas con otras pandemias. Cuando uno ve las pandemias, lo que ocurrió en España en los primeros años del siglo XX, el año 1900 y moneditas, murió el 35% de la población. En lugares murió el 40% de la población, 50% de la población. Y la gente, de alguna manera, algunos comienzan a tener una inquietud. ¿Y cómo es esto de lo espiritual? ¿Y cómo es esto de Dios? ¿Y qué tengo que hacer? Y algunos que lo van como dilatando en el mundo, diciendo, bueno, todavía no, todavía falta, no, todavía esto. Claro, le voy a decir que es lo ideal para que aún lo transmitamos a los que no conocen al Señor. Lo ideal es que la gente se acerque a Dios por puro amor. Que sin porque el zapato me aprieta, yo me acerque a Dios. Que le reciba como mi Señor, mi Salvador, le pida perdón por mis pecados, que me pueda bautizar y recibir esta promesa de la que habló Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Porque el mismo Pedro, cuando les predicaba, les recordó el texto de Joel, un profeta menor, que cerca de 700 años antes de la venida de Jesús, él tuvo una profecía y la dio, y habló que el Espíritu de Dios vendría sobre las vidas y que serían llenos de Él. Y decía, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y derramaré de mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y era lo que estaba ocurriendo en Pentecostés. Y es lo que siguió ocurriendo desde Pentecostés. Y no se detuvo ni se detendrá. ¿Lo cree? Y no se detendrá. Y se convirtieron 3.000.
Ahora, un poco como les decía, hay gente que va preguntando las inquietudes. A mí me preguntan, ¿y cómo es esto? Y bueno, algunos dicen, voy a esperar un poco más. Total, todavía falta para que el Señor tal vez me venga a buscar. Y me acuerdo aquella enseñanza que Jesús les dio a aquel hombre que acumulaba riquezas y en un momento dijo, bueno, ahora me voy a sentar a descansar. Y el Señor le dijo, necio, tú no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Terrible, ¿no? Se iba a descansar, pensaba ponerse a contar las monedas que tenía y a disfrutarla, porque había trabajado toda su vida, ahora llegó la época de vacaciones, de disfrutar, y esa noche venían a buscar su alma. Pero esto es real. Y hay gente que se muere sin Cristo. Sin Cristo. Es terrible. Y es la promesa vino para aquellos que somos parte de la iglesia. Es tremendo porque todo aquel que se suma a lo que es la iglesia, hay datos tremendos porque cuando uno habla de la iglesia es la novia del Señor, es la esposa del Señor. Es la esposa. Y todo aquel que se suma, no a nosotros, no estoy hablando como que nosotros somos una gran cosa. Hablo a la iglesia del Señor en general. Yo sigo siendo un piojito y vos también, otro más. Yo más chiquito que vos todavía. Pero qué cosa que a esos piojitos chiquititos, como yo estoy diciendo, nos dio la promesa del Espíritu Santo. Nos dio ese fuego. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio como lo hizo Pedro. Porque el mismo Pedro que le había negado a Jesús 3 veces y que lloró y que se quebrantó, fue el que Dios restauró. El mismo Pedro que se hundió en el agua porque no tenía fe y no pudo caminar demasiado en el agua, aunque algo caminó. El mismo Pedro el que ahora le predicaba y se convierten nada más y nada menos que 3.000 personas. Es tremendo, porque esto lo ocasionó el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo está a mano nuestro, a nuestra mano. Por eso cuando hay algunos que dicen, no, fue algo extraordinario, ocurrió hace casi 2000 años, ya no, porque no lo querés vivir, porque no lo querés experimentar. Porque todo aquel que lo quiera experimentar puede experimentarlo. Aquel texto de Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. No está ese texto destinado a los inconversos, del que no conoce al Señor. Está destinado a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que no cena con el Señor. El Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo. Qué invitación de alguien tierno, de alguien humilde, de alguien que tiene cosas tremendas para la iglesia en general de toda la tierra, no para algunos, para toda la iglesia, para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y algo que tengo que mencionar, ya no era que se festejaba, bueno, Pentecostés una vez al año, ya fue todos los días la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque los que se convirtieron, dice que compartían, ayúdeme porque algo me voy a olvidar, la doctrina con los apóstoles, compartían la comunión entre ellos, el partimiento del pan y las oraciones. No me olvidé ninguna, pero me podría haber olvidado. Se convirtieron los 3.000, compartían y escuchaban y aprendían la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y de la copa de vino que tipifica, que es en espíritu el cuerpo y la sangre de Jesús, y las oraciones entre ellos. Así, una iglesia que en el aposento alto había 120 personas, de golpe pasaron a ser 3.000
100 y pico de personas en un abrir y cerrar de ojos. Tremendo, ¿o no? Y claro que comenzaron las persecuciones, cuando uno comienza a ver Hechos de los Apóstoles, pero con fuego. Cuando la persecución encuentra a la iglesia con fuego, la iglesia sabe qué tiene que hacer. Y les aclaro, hubo muchos que murieron. Pedro fue encarcelado, Jacobo murió atravesado por una espada, Esteban fue el primer mártir cristiano por predicar el evangelio con fuego. Lo terminan apedreando y antes de morir él ve el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre y diciéndole: Esteban, perdónales porque no saben lo que han hecho. Era una iglesia avivada, era una iglesia con fuego, era una iglesia con esa llenura del Espíritu Santo, esa promesa que Dios tenía para sus hijos, y ellos ya lo estaban viviendo en carne propia. Y la iglesia en la actualidad tiene que vivirlo en carne propia. Para que cuando se dan esas ocasiones, el Evangelio sea predicado, para que la gente reciba a Cristo como su Salvador. La gente vive detrás de lo material. Si puede acumular, si puede ver de qué manera, cómo hacerlo, y va viviendo y preocupado por esto. Se preocupan por todo, menos por lo que más valor tiene, que es nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, que tienen que encontrarse con Dios. No digo reconciliarse, porque nunca estuvieron conciliados, sino que tienen que encontrarse con Dios. Y aún este es un tiempo para el que estuvo conciliado con Dios y le pidió separación o divorcio, se reconcilien, ahí sí, con Dios. Y Dios está usando los canales, y los canales, ¿cuáles son? Es la iglesia. Por eso no pelees con nadie, no discutas con nadie. Cuando te encontrás con alguien que es inconverso, no vayas. No, bien predicarle el Evangelio. Con sencillez. Y con alguien que se tiene que reconciliar con Dios, pues bien. No, ¿qué has hecho con tu vida? Te estás perdiendo, y tantas palabras que a veces no ayudan en lo más mínimo. Ayudar a aquel que está separado de Dios, porque ha pedido una separación, como ocurre a veces en los matrimonios. Uno le pide el divorcio al otro y el otro se lo da o no se lo da. Bueno, hay gente que le pide el divorcio a Dios, pero tengo una mala noticia: Dios no te da el divorcio, porque no dejas de ser hijo nunca. Cuando menciono esto, siempre le digo a los padres, levante la mano en la iglesia. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? A ver, levante la mano. Miren cuántos de ustedes tienen hijos. Te pregunto, baja tu mano. Si tu hijo se pelea con vos y se va a vivir a la China, a Japón, al otro extremo, te pregunto, ¿deja de ser tu hijo? No va a dejar de ser tu hijo nunca. Ni mi hijo nunca. No, pero está peleado. No va a dejar de ser mi hijo nunca. Nunca. No, pero no me habla. Pero no dejará de ser tu hijo, ni vos su padre. Pero no me ama. Pero no dejará de ser tu hijo. Eso es el amor de Dios. No, pero escúchame, su vida. Ah, sí, bien. ¿Y la tuya? ¿Amén? No, pero mira lo que hizo. ¿Te regalo un espejo? ¿Entienden? Es así. No, pero no lo puedo bajar. Es tremendo. Y en vez de perder tiempo con esas cosas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos, llenos, llenos. Porque es la promesa.
Miren, le voy a leer un texto que no hace mucho lo leí y que está también en Hechos, un poquito más adelante, y lo voy a explicar rápidamente. Hechos capítulo 19, verso 1. Ya pasaron 19 capítulos, ahí pasó de todo. Hubo gente que después se convirtieron 5.000 más. A la iglesia la comienzan a perseguir por ser cristianos. Comienzan a llamarlos los cristianos y los perseguían. Y en vez de estar con la cola entre las patas como el perro cuando huye, iban huyendo, pero mientras iban huyendo, iban predicando el Evangelio. Y la gente se convertía. ¿Se acuerdan que Felipe le predica al eunuco, un ministro de Economía, y se convierte y se revoluciona todo? Bueno, pero era la iglesia que estaba en movimiento y que no detenía ese movimiento, todo lo contrario, sino que estaba bien, pero bien activa. Ahora bien, ya había pasado un montón de cosas, pero miren lo que dice en el capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué manifiesta esto que ocurre 19 capítulos después, varios días después de Pentecostés? Era muy sencillo, que una iglesia no se consideraba como tal por la cantidad que eran 12. Por eso Jesús enseñó y dijo: allí donde hay dos o tres congregados en mi nombre, estoy ahí en el medio, estoy ahí. Ahora bien, se encuentra con que Pablo los mira, los ve, eran creyentes, eran cristianos, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ni habían oído el bautismo del Espíritu Santo. Claro, no existían las redes, no existían internet, no existía Facebook, no estaba Instagram, no se fijaban en la web. A ver qué pasó. Ahora usted pone en la web qué pasó en Japón y te enterás ahora mismo. Terremoto en Japón. ¿Cuánto hace que ocurrió el terremoto en Japón? Hace 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Esas son las redes. Un golpe de Estado en tal lugar. ¿Cuándo fue el golpe de Estado? ¿Hace una semana? Hace 10 minutos. Y ya me enteré. Las redes no existían ahí. Les habla del Espíritu Santo. No, ni sabemos. ¿Pero con qué bautismo fueron bautizados ustedes? Con el de Juan el Bautista. Ah, no, pero ese era de arrepentimiento para perdón de pecados, que crean el que había de venir. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había agua, los bautizaron, se bautizaron y después que fueron bautizados les impuso la mano y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. En la iglesia, es la promesa, es la llenura. ¿Para quién está eso? Para la iglesia. Para que lo tome la iglesia. Estaban unánimes en Pentecostés cuando descendió ese viento recio y fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas. Y la iglesia tiene que estar deseosa de eso. No, es que yo no lo recibí porque Pablo después dice que es el don y que si es un don, no es. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. Era maravillosa la experiencia que tuvieron muchos hermanos. Yo no voy a hablar de la mía, que ya muchos la escucharon, pero yo me acuerdo de cómo nos lo contaban nuestros padres espirituales, la experiencia de cada uno. El pastor Jorge Pradas contaba
cómo recibió el bautismo del Espíritu Santo en plena reunión y recibió el bautismo del Espíritu Santo y hasta fue echado de la congregación donde estaba, porque en esa congregación decían, no, el bautismo del Espíritu Santo fue para algo de hace 2000 años y fue echado. La gente le echaban cuando recibía el bautismo del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas. Miren qué locura. Luego comenzó a avivarse la iglesia y gracias a Dios ya no ocurre eso. Hay hasta comunión entre los siervos y siervas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero contaba el pastor Daniel García, un hombre ya en la presencia de Dios, un padre espiritual mío, un hombre precioso. Él estaba deseoso y clamaba y decía, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba en las reuniones y no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y sus amigos comenzaban hablando en lenguas, Rabakaya, Vaya, Sharataya, Kaya, y hablaban en lenguas, y había fuego, y había vida. Y él no lo recibía. Y cuenta su experiencia que un día estaba allí en la reunión sentado y diciendo, no, se ve que el Señor no puso la mirada sobre mí y lo tocó el Señor. ¿Saben cuál era el gran problema? Lo contaba él mismo era el problema. Él mismo era el que ponía la barrera y decía, no, y yo no puedo, y yo no, esto no es para mí, y no, y para qué, y todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Allí donde uno le pone la traba ahí adelante, Dios dice, está bien, salvo que Dios tenga un plan muy grande con tu vida, como ocurrió con Saulo de Tarso, luego Pablo, cuando él perseguía a los creyentes, los cristianos en Hechos de los Apóstoles, y Dios lo toca, cae, queda ciego, y le dice el Señor, ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Agarre una abeja, aún muerta, con el aguijón y toque el dedo. Muerta la abeja. El veneno te va a penetrar igual y te va a arder y te va a doler. Esto le dijo Dios a Saulo de Tarso. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y de ahí es tocado por el Espíritu Santo. Y aquel hombre que era un gran perseguidor de los cristianos fue una de las columnas más grandes que la cristiandad tuvo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia. Que descienda, que descienda, que descienda. Y aún se puede decir, varios de los que están acá hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo les quiero decir, es para toda la iglesia. Es para todas. Por eso el Señor decía, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Testigos efectivos. Qué maravilloso. ¿Y por qué les predico esto? Porque he venido siguiendo una línea de lo que era lo anterior a la crucifixión del Señor, cuando llegó el momento de la crucifixión, lo que pasó después y después. Claro, ven lo que yo les decía el otro día, la cristiandad en general, no estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo por nadie en especial, ni por ninguna organización, ni por nadie. Festejaron la Pascua el otro día, el domingo pasado. Ya está, terminó la Pascua. La cristiandad, después que recibió el bautismo del Espíritu Santo, todos los días es la relación con el Señor. Todos los días. Todos los días. Desde que me levanto, transcurre el día, me voy a acostar y ahí le digo, Señor, gracias por un día más. Gracias. Gracias. Y el otro día cuando me despierto y usted se despierta, Señor, he dormido todo el día. Tuve un sueño, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias. La iglesia tiene que tener un par de inquietudes y con esto termino. Las inquietudes que yo quiero dejarles en esta noche, yo creo que el Señor quiere dejarles. Y lo que yo no pueda explicar, el Señor se lo va a explicar esta noche, o en sueños, o usted leyendo las Escrituras, o de las sin número de cosas
y formas que el Señor, multiformas que el Señor tiene. Una es una inquietud muy grande por la gente que se está perdiendo. Que puedas tener esto. Pero antes de tener esta inquietud, tiene que haber una inquietud todavía mayor. Y esa inquietud que sea mayor es que tu vida puede estar llena del Espíritu Santo. Llena. Pero no es para los pastores únicamente, no. No, es para toda la iglesia. Por eso Pedro predicó como predicó y todos los que estaban en el aposento alto tenían fuego. Todos. Pero el que tomó la palabra fue Pedro. Y podría haber sido cualquiera de los otros. Podría haber sido Matías, que lo habían elegido como uno de los discípulos de los apóstoles, reemplazando a Judas Iscariote. Pero fue Pedro. Podría haber sido Juan. Podría haber sido Jacobo. Podría haber sido cualquiera de los discípulos del Señor. Tomás, Felipe, Bartolomé, cualquiera. Pero fue Pedro. Porque Dios así lo quiso. No porque es el fundamento. El fundamento no fue Pedro el fundamental. Lo que Pedro declaró como fundamental era que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Eso fue el fundamento. Esto es el fundamento en nuestra vida. Y esta promesa es para vos, es para vos, es para vos, es para vos, es para todos nosotros. Saben, de acá a veces me cuesta distinguir los rostros. Me pasó el día miércoles. El día miércoles veo una hermana que estaba allí, después terminó el culto, claro, con el barbijo acá, la miro y digo, hola Anita, ¿cómo estás? Era Anita. Claro, con los barbijos no podemos ni ver ni rostro, pero ¿sabes una cosa? Podés tener barbijo. Yo puedo no reconocer a alguien, pero alguien que sí te conoce y es el Señor. Que te eligió, que te escogió, que te llamó. Y que esta promesa, porque esto sí es una promesa. Hay muchas veces los hermanos dicen, no, tantas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y a veces sacan promesas de cosas que no son promesas. Sin embargo, esta es una promesa. Que somos llenos del Espíritu Santo. Que esto es lo que Dios tiene para su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Una inquietud doble. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno. Quiero renovar de tu fuego. Pero también quiero tener esta carga por todos los que se están perdiendo. Doble. Una carga doble. Esto es lo que Dios tiene para su iglesia en el día de hoy. Para nosotros. Para otra iglesia tiene otra cosa, sin duda. Para otra iglesia otra enseñanza. Pero para nosotros, que seamos una iglesia llena de fuego. Tenemos que guardar las distancias, es verdad. No nos podemos abrazar. Nosotros los argentinos somos tan demostrativos. Los hombres nos damos besos. Vaya a Paraguay y no se dan besos. Vaya a Bolivia y los hombres no se dan besos. Vaya a Centroamérica y no se dan besos. Si dos hombres se dan besos, van a creer que son raros. Pero acá nosotros nos damos besos. Porque somos efusivos. Sumémosle que no podemos ser efusivos a esto, seamos llenos del fuego del Espíritu Santo. Porque un barbijo no puede detener a la iglesia del Señor. Ni una pandemia, ni ninguna ordenanza de ningún presidente, de ningún legislador, de nadie. Vamos a cuidarnos, a tomar todos los recaudos. Yo me bajo de acá y me pongo el barbijo. No tengo ningún problema. Pero que no se apague el fuego que está en nuestro corazón. Había una canción muy vieja que decía... fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor. Más allá del sol, dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón,
Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Yo te invito a que te pongas de pie, que levantes tus manos al cielo antes de irte.